La doctora Patricia Morales ajustó su maletín de mano en el compartimiento superior del avión con la misma precisión con la que había suturado cientos de incisiones a lo largo de su carrera. Sus dedos, largos y firmes, mostraban las marcas casi imperceptibles de años dedicados a la cirugía cardiovascular, una especialidad que dominaba con maestría reconocida en todo México. A sus 42 años, Patricia había construido una reputación impecable en el Hospital General de Guadalajara, donde había salvado incontables vidas y formado a una generación de cirujanos jóvenes. Su piel morena, herencia de sus ancestros afromexicanos de la Costa Chica, brillaba con un tono cálido bajo las luces del avión. Llevaba su cabello natural recogido en un moño elegante y discreto, y vestía un traje sastre color azul marino que había comprado en una boutique modesta del centro de la ciudad. Nada ostentoso, pero impecable en su corte. El vuelo de Aeroméxico Premium, la aerolínea regional que conectaba las principales ciudades del país, acababa de abordar sus últimos pasajeros. Patricia había elegido un asiento en primera clase no por vanidad, sino porque el vuelo de Guadalajara a Ciudad de México era parte de un día agotador que incluía una conferencia médica internacional donde presentaría su investigación sobre técnicas innovadoras de bypass coronario. Necesitaba revisar sus notas, repasar las estadísticas de sus últimos 50 casos exitosos y prepararse mentalmente para la presentación que había ensayado durante semanas. Su computadora portátil descansaba sobre sus rodillas, la pantalla mostrando diapositivas llenas de diagramas cardíacos y gráficos de supervivencia que representaban años de trabajo meticuloso. El aroma del café recién hecho flotaba desde la parte delantera de la cabina, mezclándose con el olor característico del cuero de los asientos de primera clase. Patricia respiró profundo, permitiéndose un momento de satisfacción. Había trabajado durísimo para llegar hasta ahí. Hija de un pescador de Coajinicuilapa y una maestra rural, Patricia había sido la primera de su familia en asistir a la universidad y mucho más en convertirse en médica. Su padre, don Miguel Morales, había vendido su pequeña embarcación pesquera para pagar parte de sus estudios, un sacrificio que ella jamás olvidaría. Ahora, 2 décadas después de graduarse, Patricia no solo había pagado aquella deuda moral con creces, sino que había establecido un fondo de becas para estudiantes afromexicanos e indígenas que soñaban con carreras en medicina. A su lado, el asiento todavía estaba vacío. Patricia agradeció mentalmente tener algo de espacio para trabajar. Revisó su reloj, un Casio discreto pero confiable que le había acompañado desde sus días de residente. Faltaban 15 minutos para el despegue. En la fila de atrás, escuchó las risas contenidas de un grupo de ejecutivos que comentaban sobre algún negocio, sus voces impregnadas de esa seguridad que da el éxito financiero. No les prestó atención, acostumbrada a enfocarse en lo importante, a filtrar el ruido del mundo para concentrarse en lo que realmente importaba: su trabajo, sus pacientes, su continuo perfeccionamiento como cirujana. La voz de una azafata resonó por el intercomunicador, amable y profesional, dando la bienvenida a bordo y recordando las normas de seguridad. Patricia cerró momentáneamente su laptop, respetando el protocolo, y observó por la ventanilla el ajetreo del aeropuerto de Guadalajara. Técnicos en uniformes anaranjados corrían de un lado a otro, maletas se apilaban en carritos y el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre el asfalto. Era una vista que le producía una extraña mezcla de nostalgia y orgullo. Guadalajara era su hogar adoptivo, la ciudad donde había forjado su carrera, donde había llorado sus primeras pérdidas quirúrgicas y celebrado sus primeros éxitos rotundos. El sonido de pasos apresurados y una voz alzada interrumpieron su contemplación. Un hombre alto, de unos 50 años, subió apresuradamente al avión. Su traje era evidentemente caro, de una marca italiana que Patricia reconoció solo porque una vez había visto el precio estratosférico en un escaparate. Era gris oscuro con rayas finas, perfectamente planchado, y la camisa blanca debajo brillaba con el tipo de blancura que solo se conseguía con lavanderías de lujo. Un reloj Rolex destellaba en su muñeca izquierda, y sus zapatos Oxford negros estaban pulidos hasta reflejar las luces del techo. Su cabello, con algunas canas distinguidas en las sienes, estaba
Estaba peinado hacia atrás con gel abundante. El hombre emanaba una actitud de importancia, como si su mera presencia debiera hacer que los demás se apartaran. Fernando Santibáñez era conocido en los círculos empresariales de Jalisco como un magnate inmobiliario, dueño de desarrollos comerciales y fraccionamientos exclusivos en las zonas más prósperas de Guadalajara y Puerto Vallarta. Su fortuna, heredada en parte y multiplicada por su agresiva estrategia de negocios, le había acostumbrado a un trato preferencial en todos los aspectos de su vida. Raramente escuchaba la palabra no, y menos aún la aceptaba con gracia. Mientras avanzaba por el pasillo, su mirada recorría la cabina con el mismo desdén con el que evaluaba propiedades que consideraba por debajo de sus estándares. Cuando llegó a su fila, la número 3, Fernando se detuvo abruptamente. Su rostro, que había mantenido una expresión de irritación generalizada desde que subió al avión con retraso, se transformó en algo más específico, desagrado palpable. Patricia, que había vuelto a concentrarse en su laptop, sintió la presencia del hombre de pie junto a su asiento, pero no alzó la vista inmediatamente, asumiendo que simplemente estaba acomodando su equipaje. «Disculpe», dijo Fernando, su voz cargada de un tono que no transmitía disculpa alguna, sino más bien una exigencia apenas velada. Patricia levantó la mirada, cerrando su laptop a medias, y le ofreció una sonrisa cortés y profesional, el tipo de sonrisa que usaba con familiares nerviosos de pacientes antes de cirugías complicadas. «Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió con amabilidad genuina, su voz suave pero clara, modulada por años de dar malas noticias con compasión y buenas noticias con calidez controlada. Fernando la miró de arriba abajo, sus ojos grises deteniéndose un momento más de lo necesario en el rostro de Patricia, en su piel morena, en su cabello natural. Hubo un silencio breve pero cargado, uno de esos silencios que Patricia conocía demasiado bien, que había experimentado innumerables veces a lo largo de su vida y su carrera. Era el silencio de la evaluación prejuiciosa, el momento en que alguien decidía, basándose únicamente en la apariencia, cuánto respeto merecía otra persona. «Este es mi asiento», dijo Fernando finalmente, señalando el asiento junto a la ventanilla donde Patricia estaba sentada. Sacó su pase de abordar del bolsillo interior de su saco y lo agitó ligeramente, como si el papel fuera una especie de cetro que le otorgaba autoridad indiscutible. Patricia miró su propio pase de abordar, que descansaba en el bolsillo del asiento frente a ella. «Con todo respeto, señor», dijo con calma, tomando su pase y mostrándolo. «Mi boleto indica asiento 3A, que es este. ¿Podría verificar su número de asiento?». Fernando frunció el ceño, mirando su pase con una expresión de molestia creciente. «3B», murmuró casi para sí mismo antes de mirar nuevamente a Patricia. Su expresión no se suavizó con el reconocimiento de su error. En lugar de eso, sus labios se apretaron en una línea delgada. «Preferiría la ventanilla», declaró, no como una pregunta, sino como un hecho que esperaba que Patricia simplemente aceptara. Patricia sintió un tirón familiar en el estómago, esa mezcla de frustración y cansancio que surgía cada vez que se enfrentaba a este tipo de situación. Había aprendido, a través de décadas de experiencia, a reconocer cuándo valía la pena elegir las batallas, pero también había aprendido algo más importante, que ceder terreno ante el prejuicio y la arrogancia solo perpetuaba el ciclo. Mantuvo su tono amable pero firme. «Comprendo su preferencia, señor, pero yo también reservé específicamente este asiento. Tengo trabajo importante que completar durante el vuelo y necesito la ventanilla para tener algo de privacidad y luz natural». Patricia señaló su laptop abierta, las complejas imágenes médicas visibles en la pantalla. «Soy médica y voy a presentar en una conferencia internacional. Estas horas de vuelo son fundamentales para mi preparación. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario con su opinión sobre esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros, pero la situación en el avión estaba a punto de tomar un giro que nadie, especialmente Fernando Santibáñez, habría imaginado. La mandíbula de Fernando se tensó visiblemente. Sus ojos, que hasta ese momento habían mostrado solo molestia generalizada, se entrecerraron con algo más oscuro. «Médica», repitió, y el escepticismo en su voz era tan denso que prácticamente podía cortarse. Miró nuevamente a Patricia, su vista recorriendo su rostro, su cabello
cabello, su piel, como si estuviera buscando evidencia que contradijera su afirmación. «Mira, no sé qué tipo de consultorio o clínica tengas», dijo, eligiendo sus palabras con un cuidado que las hacía más ofensivas que si hubiera sido directamente grosero, «pero yo pago primera clase precisamente para no tener que lidiar con situaciones incómodas». El aire en la cabina pareció espesarse. Patricia sintió cómo su corazón latía más fuerte, bombeando sangre que llevaba no solo oxígeno, sino también una indignación que luchaba por mantener controlada. Sus manos, esas manos que habían sostenido corazones humanos palpitantes, que habían cosido arterias más finas que un cabello, se cerraron ligeramente sobre el reposabrazos. Pero su rostro, entrenado por años de mantener la compostura en salas de operaciones, donde una expresión de pánico podía desmoralizar a todo un equipo quirúrgico, permaneció sereno. «Señor», comenzó Patricia, su voz todavía controlada, pero ahora con un filo de acero apenas perceptible. «Soy cirujana cardiovascular del Hospital General de Guadalajara, con 20 años de experiencia y más de 2000 cirugías exitosas. Mi trabajo habla por sí mismo, independientemente de lo que usted pueda asumir sobre mi apariencia. Una azafata joven, tal vez de 25 años, con el uniforme impecable de Aeroméxico Premium y una expresión de creciente incomodidad, se acercó por el pasillo. Su placa de identificación la nombraba como Sofía Ramírez. Había escuchado el intercambio desde su posición cerca de la cocina de primera clase y se había dado cuenta de que la situación estaba escalando de una simple disputa de asientos a algo mucho más problemático. «Buenos días, ¿hay algún problema con los asientos?», preguntó Sofía con profesionalidad ensayada, mirando primero a Fernando y luego a Patricia, tratando de evaluar la situación sin tomar partido obvio. Fernando se volvió hacia ella con la expresión de alguien que finalmente tenía a la persona apropiada para resolver su problema. «Sí, hay un problema», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que varios pasajeros en las filas cercanas voltearan a mirar. «Pagué por primera clase y esperaría que los pasajeros aquí presentes cumplan con cierto estándar». Hizo una pausa deliberada, dejando que la implicación de sus palabras flotara en el aire viciado del avión. «Esta señora está en mi asiento preferido y francamente me siento incómodo con la situación». Sofía parpadeó, claramente procesando no solo las palabras, sino también el tono y la implicación. Patricia vio el momento exacto en que la joven azafata comprendió la verdadera naturaleza de la queja de Fernando. Un rubor de indignación coloreó las mejillas de Sofía, pero su entrenamiento le dictaba mantener la neutralidad y buscar una solución diplomática. «Señor Santibáñez», dijo Sofía, reconociendo evidentemente al empresario famoso, «ambos boletos son válidos para primera clase. La doctora Morales tiene asignado el 3A y usted el 3B. Ambos asientos son excelentes y ofrecen el mismo nivel de comodidad y servicio». «Doctora», repitió Fernando con un tono que convertía el título en algo casi burlesco. Se rió brevemente, un sonido áspero y desagradable. «Por favor, ¿sabes cuántas personas conozco que se hacen llamar doctores por cualquier diplomita que compraron en línea?» Se volvió hacia Sofía, ignorando completamente a Patricia ahora, como si ella ya no mereciera ni siquiera el reconocimiento directo de su presencia. «Mira, trabajo muy duro por mi dinero, y cuando pago por primera clase, espero cierto ambiente. No me parece apropiado que cualquiera pueda subir aquí. Seguramente hay asientos disponibles en clase económica que serían más adecuados». El insulto era cristalino, imposible de malinterpretar. Varios pasajeros en las filas cercanas habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Un hombre mayor en el asiento 4A, con un traje discreto y una expresión de creciente disgusto, observaba la escena con el ceño fruncido. Una mujer en el asiento 2C, con un collar de perlas que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía, había dejado su revista de moda en el regazo y miraba con una mezcla de curiosidad morbosa y incomodidad social. En la fila de atrás, dos ejecutivos jóvenes intercambiaron miradas incómodas, uno de ellos moviendo la cabeza ligeramente como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Patricia sintió el calor familiar subiendo por su cuello, ese calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la cabina, sino con la humillación, la rabia contenida y el cansancio acumulado
acumulado de una vida entera de enfrentar precisamente este tipo de situaciones. Pensó en su padre, don Miguel, quien había sido detenido más veces de las que podía contar solo por parecer sospechoso, mientras caminaba por las calles de Guadalajara después de mudarse allí para estar cerca de ella mientras estudiaba medicina. Pensó en su madre, doña Carmen, quien había tenido que escuchar a padres de familia cuestionar su capacidad para enseñar a sus hijos solo porque era una mujer afrodescendiente de un pueblo pequeño. Pensó en todos los pacientes que, al verla entrar por primera vez a la sala de consulta, habían preguntado cuándo llegaría el doctor de verdad, solo para después confiarle sus vidas en la mesa de operaciones. «Señor», dijo Patricia, y su voz ahora había perdido toda pretensión de cortesía vacía, reemplazada por una dignidad fría y dura como el acero quirúrgico. «Mi boleto está pagado, mi asiento está asignado y no me moveré. Si tiene algún problema con mi presencia, esa es una cuestión que deberá resolver con sus propios prejuicios, no con mi ubicación en este avión». La cara de Fernando se puso roja, un color intenso que comenzó en su cuello y se extendió hacia arriba como una marea. «¿Prejuicios? ¿Me estás llamando racista?». Su voz se había elevado considerablemente, y ahora toda la cabina de primera clase estaba en silencio, todos los ojos puestos en la escena que se desarrollaba. «Tengo empleados de todo tipo en mis empresas. Esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con estándares, con clase, con saber cuál es tu lugar». «Señor Santibáñez», intervino Sofía, su propia voz ahora más firme, habiendo claramente tomado una decisión sobre cómo manejar la situación. «Le voy a pedir que tome su asiento asignado. La doctora Morales tiene todo el derecho de estar aquí. Si no está satisfecho con su ubicación, puedo verificar si hay otros asientos disponibles en el avión, pero no puedo pedirle a la doctora que se mueva cuando su boleto es completamente válido». Fernando miró a Sofía como si la azafata lo hubiera abofeteado físicamente. «¿Sabes quién soy yo? Vuelo con esta aerolínea al menos 2 veces por semana. Gasto más en boletos en un mes de lo que tú probablemente ganas en un año». Sacó su teléfono celular, un iPhone último modelo en una funda de cuero italiano. «Voy a llamar a mi contacto en la dirección general. Veremos qué tiene que decir sobre cómo tratan a sus clientes preferenciales». «Es su derecho, señor», respondió Sofía, manteniendo su compostura profesional, aunque Patricia podía ver el temblor casi imperceptible en sus manos. «Mientras tanto, le pido que tome asiento. Estamos a punto de cerrar las puertas para el despegue y necesito que todos los pasajeros estén sentados con sus cinturones abrochados». Fernando fulminó con la mirada tanto a Sofía como a Patricia, pero finalmente, con un bufido de indignación, dejó caer su maletín de cuero en el compartimiento superior con más fuerza de la necesaria, produciendo un golpe sordo que hizo que varios pasajeros se sobresaltaran. Se dejó caer en el asiento 3B, deliberadamente ocupando más espacio del necesario, su hombro invadiendo el espacio de Patricia. Sacó su teléfono y comenzó a teclear furiosamente, sus dedos golpeando la pantalla con más fuerza de la necesaria. Patricia respiró profundamente, tratando de calmar el temblor interno que amenazaba con manifestarse externamente. Abrió nuevamente su laptop, pero las palabras y los diagramas en la pantalla se habían vuelto borrosos, imposibles de procesar. Su mente estaba llena del intercambio que acababa de ocurrir, reproduciendo cada palabra, cada mirada de desdén, cada insinuación hiriente. Apretó los dientes, forzándose a concentrarse. No permitiría que este hombre, con toda su arrogancia y sus prejuicios, arruinara su preparación. Tenía una presentación que dar, colegas internacionales que impresionar, una reputación que mantener. El avión comenzó a moverse lentamente, retrocediendo desde la puerta de embarque. La voz del capitán sonó por el intercomunicador, dando la bienvenida y proporcionando detalles sobre el vuelo. Tiempo estimado de 1 hora y 15 minutos. Clima despejado. Vuelo tranquilo esperado. Patricia cerró los ojos por un momento, permitiéndose un instante de vulnerabilidad antes de reconstruir las paredes de su compostura profesional. Lo que ni ella ni Fernando sabían en ese momento era que este vuelo estaba a punto de convertirse en uno de los más memorables en la historia de Aeroméxico Premium, pero no por las razones que nadie hubiera imaginado. Y la revelación que vendría más adelante cambiaría no solo la dinámica de este viaje particular, sino potencialmente la carrera y la reputación de Fernando Santibáñez de
de maneras que él, en su arrogancia, jamás habría predicho. Mientras el avión rodaba hacia la pista, Sofía caminó por el pasillo realizando su verificación final de seguridad, asegurándose de que todos los cinturones estuvieran abrochados y los respaldos de los asientos en posición vertical. Cuando pasó junto al asiento de Patricia, sus miradas se encontraron brevemente. En los ojos de Sofía, Patricia vio algo que le dio un pequeño consuelo: solidaridad, reconocimiento de la injusticia y una disculpa silenciosa por no poder hacer más en ese momento. Patricia asintió casi imperceptiblemente, un gesto que comunicaba comprensión. Sabía que Sofía estaba en una posición difícil, tratando de equilibrar las políticas de la aerolínea, la satisfacción del cliente y su propia brújula moral. El despegue fue suave, el avión ascendiendo hacia el cielo azul de Jalisco con la confianza de una máquina bien mantenida. A través de la ventanilla, Patricia vio cómo Guadalajara se hacía cada vez más pequeña debajo de ellos. La ciudad que había sido su hogar durante tantos años, transformándose en un tapiz de edificios miniatura y calles que parecían líneas dibujadas por un niño. Normalmente, este momento le producía una sensación de paz, una perspectiva que le recordaba lo pequeños que eran los problemas individuales en el gran esquema de las cosas. Hoy, sin embargo, el sentimiento de paz le eludía. A su lado, Fernando continuaba tecleando en su teléfono, ocasionalmente murmurando para sí mismo. Patricia captó fragmentos. Inaceptable. Nunca en mi vida. Bajar los estándares. Cada palabra era como una pequeña puñalada, no porque tuvieran algún mérito objetivo, sino porque representaban una actitud que ella había combatido toda su vida, tanto en su propia experiencia como en la de sus pacientes, muchos de los cuales venían de comunidades marginadas y habían enfrentado discriminación no solo en su vida diaria, sino incluso en el acceso a atención médica de calidad. Patricia había elegido la cirugía cardiovascular en parte porque era uno de los campos más demandantes y prestigiosos de la medicina. Había querido probarse a sí misma, demostrar que su capacidad no tenía nada que ver con su apariencia. Pero más que eso, había querido estar en posición de ayudar a las personas más vulnerables, aquellas que sufrían de enfermedades cardíacas, pero que a menudo no recibían el mismo nivel de atención que los pacientes más privilegiados. Había hecho trabajo voluntario en comunidades rurales. Había entrenado a médicos jóvenes para que reconocieran sus propios prejuicios inconscientes. Había luchado por políticas hospitalarias más equitativas. Y sin embargo, aquí estaba, a miles de pies de altura, siendo tratada como si no mereciera el espacio que ocupaba, como si su educación, su experiencia, sus logros, todo fuera irrelevante frente al color de su piel. El avión alcanzó su altitud de crucero y la señal de cinturones de seguridad se apagó con un ping suave. Sofía y otro miembro de la tripulación, un hombre mayor llamado Roberto según su placa, comenzaron el servicio de bebidas, empujando un carrito elegante por el pasillo. Cuando llegaron a la fila 3, Sofía ofreció una sonrisa profesional, pero cálida. Doctora Morales, ¿le gustaría algo de tomar? Tenemos jugo de naranja natural, café, té, agua mineral. Café, por favor, negro, respondió Patricia, agradecida por la normalidad del intercambio. Sofía le sirvió el café en una taza de porcelana blanca, no los vasos desechables que se usaban en clase económica, y se lo entregó con una pequeña galleta en un platillo a juego. Aquí tiene, doctora, dijo, enfatizando ligeramente el título, una pequeña reivindicación que no pasó desapercibida para Patricia. ¿Y para usted, señor Santibáñez?, preguntó Sofía, su tono perceptiblemente menos cálido. Fernando levantó la vista de su teléfono, su expresión todavía nublada por el mal humor. Whisky, doble, sin hielo, ordenó sin agregar por favor o gracias. Cuando Sofía le sirvió la bebida, Fernando la tomó sin siquiera mirarla, volviendo inmediatamente a su teléfono. Patricia tomó un sorbo de su café, dejando que el líquido caliente y amargo le proporcionara algo de confort. Trató de volver a su laptop, de concentrarse en los gráficos y las estadísticas que necesitaba memorizar, pero su mente seguía vagando, pensando en la situación, en todas las veces anteriores que había enfrentado algo similar, en cómo respondería si uno de sus hijos algún día enfrentara el mismo tipo de discriminación. Sus hijos. Patricia pensó en Isabela y en Mateo, de 14 y 12 años respectivamente, estudiando en
en una escuela privada en Guadalajara que ella y su esposo, Javier, habían elegido cuidadosamente por su reputación de inclusividad. Javier era ingeniero civil, un hombre mestizo de piel clara que a veces no entendía completamente las experiencias de Patricia, pero que siempre la apoyaba incondicionalmente. Le había enviado un mensaje antes de abordar el avión, un simple «Te amo, buena suerte con tu presentación». Ella deseaba poder hablarle ahora, contarle lo que había sucedido, escuchar su voz tranquilizadora diciéndole que no dejara que los ignorantes la afectaran. Pero Patricia sabía que no podía distraerse. Tenía que mantener el enfoque. En unas pocas horas estaría frente a una audiencia de cardiólogos y cirujanos de todo el mundo, presentando su investigación sobre una técnica modificada de bypass que había desarrollado que reducía significativamente el tiempo de recuperación y las complicaciones postoperatorias. Era trabajo importante, trabajo que podría salvar vidas y no permitiría que un empresario arrogante con una mentalidad del siglo pasado le robara la concentración. Unos 20 minutos después del despegue, el capitán anunció que el vuelo continuaba sin problemas y que llegarían a Ciudad de México a tiempo. Patricia había logrado sumergirse parcialmente en su trabajo cuando escuchó un alboroto creciente proveniente de las filas posteriores de primera clase. Varias voces se elevaron y luego el sonido de alguien tosiendo violentamente. Sofía pasó rápidamente por el pasillo, su rostro mostrando preocupación profesional. Patricia, entrenada para reconocer señales de emergencia médica incluso en contextos no hospitalarios, cerró su laptop y se giró en su asiento para ver qué estaba sucediendo. En la fila 7, un hombre mayor, tal vez de 65 o 70 años, estaba encorvado hacia adelante, su mano apretando su pecho. Su cara estaba pálida, con un tinte grisáceo que Patricia reconoció inmediatamente. Su esposa, sentada a su lado, tenía una expresión de pánico absoluto. «¡Jorge! ¡Jorge! ¡Háblame!», gritaba la mujer, su voz aguda con terror. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayude!». Sofía llegó a la fila, tratando de evaluar la situación mientras Roberto corría hacia la cabina de pilotos, probablemente para informar de la emergencia médica. «Señor, ¿me puede escuchar?». «¿Qué siente?», preguntaba Sofía, su entrenamiento básico en primeros auxilios activándose. El hombre, Jorge, trató de hablar, pero solo logró producir un gemido ahogado. Sus labios estaban empezando a tomar un tono azulado, y Patricia reconoció los signos clásicos de lo que probablemente era un infarto agudo de miocardio o un evento cardíaco similar. No había tiempo para diagnósticos precisos o equipamiento sofisticado. Había un hombre muriendo a pocos metros de ella, y toda su carrera, toda su capacidad y conocimiento la habían preparado exactamente para este momento. Patricia se desabrochó el cinturón de seguridad con rapidez y se puso de pie, moviéndose hacia el pasillo. Su cuerpo entero había cambiado. La postura de la mujer que había sido humillada y menospreciada, transformándose en la de la cirujana comandante de una sala de operaciones, alguien acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. «Soy doctora, déjeme pasar», dijo con voz firme y autoritaria, una voz que no admitía cuestionamiento. Sofía la miró con una mezcla de alivio y urgencia, apartándose inmediatamente para dar paso a Patricia. Patricia se arrodilló en el espacio estrecho junto al asiento del hombre, sus rodillas presionando contra el metal frío del piso del avión. «Señor, me llamo Patricia Morales, soy cardióloga, ¿puede escucharme?». Habló claramente, directamente al rostro del hombre, tratando de mantenerlo consciente y enfocado. «Necesito que trate de relajarse y respirar lentamente. ¿Puede hacer eso por mí?». Jorge asintió débilmente, sus ojos mostrando tanto dolor como miedo. El pecho. «No puedo respirar», jadeó entre toses. Patricia colocó 2 dedos sobre la muñeca del hombre, palpando su pulso. Era rápido e irregular, saltando latidos de manera alarmante. Su piel estaba fría y húmeda al tacto, signos de shock cardiovascular. «¿Tiene historial de problemas cardíacos? ¿Toma alguna medicación?», preguntó rápidamente, mirando tanto a Jorge como a su esposa. La esposa, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió frenéticamente. Sí, tuvo un ataque hace 2 años. Toma pastillas, muchas pastillas. Las tengo en mi bolso, espera». Comenzó a hurgar en su bolso de mano con manos temblorosas. «¿Trae nitroglicerina?», preguntó Patricia,
Patricia, su mente ya trabajando a través de posibles intervenciones con los recursos limitados disponibles en un avión. «Sí, aquí», dijo la mujer, sacando un pequeño frasco de píldoras sublinguales de nitroglicerina. Patricia tomó el frasco, verificó rápidamente la etiqueta para confirmar que era efectivamente nitroglicerina y que la prescripción estaba vigente, y luego abrió el frasco. «Jorge, voy a poner una pastilla bajo su lengua. No la mastique, solo déjela disolver. Esto ayudará con el dolor en el pecho». Colocó cuidadosamente la pequeña píldora blanca bajo la lengua del hombre, quien seguía sus instrucciones con la desesperación de alguien que sabe que su vida pende de un hilo. Sofía había regresado con el botiquín de primeros auxilios del avión, un maletín rojo con equipo básico. «Doctora, esto es lo que tenemos. También hay un desfibrilador automático en el compartimiento sobre la cocina». Patricia abrió el botiquín rápidamente, evaluando el contenido. Había vendajes, gasas, algunos medicamentos básicos para dolor y alergias, un tensiómetro manual y un estetoscopio básico. No era el equipo sofisticado de una sala de emergencias, pero era algo. «Necesito el desfibrilador aquí ahora. Y pídanle al capitán que contacte a servicios de emergencia en tierra y que tenga una ambulancia esperando en cuanto aterricemos. Este señor necesita estar en un hospital lo antes posible». Roberto, el asistente de vuelo mayor, apareció con el desfibrilador, un DEA, desfibrilador externo automático, en una bolsa anaranjada brillante. Patricia lo tomó y lo colocó en el suelo junto a ella, abriéndolo pero sin encenderlo todavía. Primero quería ver si la nitroglicerina tenía algún efecto. «Jorge, ¿el dolor está disminuyendo?», preguntó después de unos 30 segundos, tiempo suficiente para que la nitroglicerina comenzara a actuar si iba a hacerlo. El hombre hizo una mueca y aunque su respiración seguía siendo trabajosa, asintió ligeramente. Un poco, pero todavía duele mucho». Patricia tomó el tensiómetro y rápidamente envolvió el brazalete alrededor del brazo izquierdo de Jorge, inflándolo y luego escuchando con el estetoscopio. La presión arterial estaba baja, peligrosamente baja, 90/60. Combinado con el pulso irregular y los síntomas, el cuadro era claro. Jorge estaba teniendo un evento cardíaco significativo, posiblemente un infarto agudo de miocardio, y cada minuto que pasaba sin tratamiento definitivo aumentaba el riesgo de daño permanente o muerte. «¿Cuánto falta para aterrizar?», preguntó Patricia mirando a Sofía con intensidad. Sofía miró su reloj. «Unos 40 minutos. El capitán está viendo si puede acelerar el descenso». 40 minutos. Una eternidad en términos médicos cuando se trataba de un infarto. Patricia sabía que los primeros 90 minutos después del inicio de los síntomas eran cruciales. La hora dorada, donde la intervención temprana podía marcar la diferencia entre una recuperación completa y daño cardíaco permanente o peor. Ya habían pasado al menos 10 minutos desde que Jorge comenzó a mostrar síntomas. Alrededor de Patricia, la cabina de primera clase se había convertido en un escenario de caos controlado. Todos los pasajeros estaban mirando la escena, algunos con preocupación genuina, otros con la curiosidad morbosa de los espectadores de un accidente. La esposa de Jorge sollozaba suavemente, sus manos cubriendo su boca. Sofía y Roberto habían formado una barrera efectiva con sus cuerpos, tratando de darle a Patricia algo de espacio para trabajar, mientras también controlaban a los pasajeros curiosos. Patricia volvió su atención completamente a Jorge. «Voy a monitorear sus signos vitales continuamente», le explicó, su voz firme pero compasiva. «Necesito que se mantenga lo más calmado posible. Sé que es difícil, pero el pánico solo hace que su corazón trabaje más duro. Respire lenta y profundamente, inhale y exhale. Eso es, así está bien». Durante los siguientes minutos, Patricia trabajó con la eficiencia de alguien que había manejado cientos de emergencias similares, aunque nunca a 30.000 pies de altura con recursos tan limitados. Monitoreó constantemente el pulso de Jorge, verificó su presión arterial cada 5 minutos y le administró otra dosis de nitroglicerina cuando el dolor pareció intensificarse nuevamente. Mantuvo a Jorge enfocado en su respiración, usando técnicas de manejo de dolor y ansiedad que había aprendido no solo en la escuela de medicina, sino también a través de años de experiencia práctica con pacientes en crisis. En un momento, cuando el color de Jorge empeoró brevemente y Patricia pensó que podría necesitar usar
activar el desfibrilador, sintió una presencia detrás de ella. Se giró brevemente y vio a Fernando Santibáñez de pie en el pasillo, observando la escena. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de fascinación, incomodidad y algo más que Patricia no pudo identificar completamente. Sus ojos se encontraron por un momento, y Patricia vio un destello de lo que podría haber sido reconocimiento o posiblemente duda. Pero no había tiempo para analizar las expresiones faciales de Fernando o preocuparse por lo que pensaba. Patricia volvió su completa atención a Jorge, quien en ese momento tosió violentamente y luego se quedó alarmantemente quieto. Su esposa gritó, un sonido agudo y desgarrador que perforó el aire tenso de la cabina. Patricia actuó instantáneamente. «Abran su camisa», ordenó a Sofía mientras encendía el desfibrilador. El dispositivo cobró vida con un zumbido electrónico y comenzó a dar instrucciones en una voz automatizada calmada. Patricia desgarró la camisa de Jorge, exponiendo su pecho, y pegó los electrodos adhesivos del DEA en las posiciones correctas, uno bajo la clavícula derecha y otro en el costado izquierdo del pecho. Analizando ritmo cardíaco. «No toque al paciente», instruyó la voz del DEA. Patricia levantó las manos, asegurándose de que nadie estuviera en contacto físico con Jorge. Los segundos se estiraron como eternidades mientras el dispositivo evaluaba el ritmo cardíaco. Entonces, descarga no recomendada. Continúe con RCP. Patricia colocó las manos en el centro del pecho de Jorge, entrelazando los dedos, y comenzó las compresiones torácicas. Su entrenamiento era tan profundo que su cuerpo se movía casi en piloto automático. 30 compresiones a ritmo constante, profundas y efectivas, contando mentalmente. Después de las 30 compresiones, inclinó la cabeza de Jorge hacia atrás, levantó su mentón y le dio 2 respiraciones de rescate, sellando su boca sobre la de él y observando cómo el pecho del hombre se elevaba con cada exhalación. 1, 2, 3, contaba Patricia en voz baja mientras continuaba las compresiones, sus brazos trabajando con la fuerza y resistencia desarrolladas a través de años en salas de operaciones donde las cirugías podían durar 10 o 12 horas. El sudor comenzaba a formarse en su frente, pero su concentración no flaqueó ni por un instante. 28, 29, 30. 2 respiraciones más. Luego de vuelta a las compresiones. La esposa de Jorge miraba con horror y desesperación, sus manos apretadas en oración. Los otros pasajeros estaban paralizados, testigos de una lucha desesperada por la vida. Fernando seguía de pie en el pasillo, ahora completamente silencioso, su rostro pálido mientras observaba a Patricia trabajar. Después de lo que parecieron horas, pero fueron probablemente solo 2 o 3 minutos, Jorge tosió repentinamente bajo las manos de Patricia. Sus ojos se abrieron, confundidos y llenos de pánico, pero abiertos. Respiraba por su cuenta, aunque con dificultad. Patricia detuvo las compresiones inmediatamente, pero mantuvo sus manos sobre el pecho de Jorge, sintiendo los latidos de su corazón, irregulares pero presentes. «Jorge, está bien, lo tengo», dijo Patricia firmemente. «Está respirando, su corazón está latiendo, solo manténgase tranquilo, la ayuda está en camino». Un aplauso espontáneo estalló en la cabina de primera clase, rompiendo la tensión como un trueno después de una tormenta. La esposa de Jorge se lanzó hacia adelante, tomando la mano de su esposo y besándola repetidamente mientras lloraba de alivio. «Gracias, doctora, gracias, gracias. Dios la bendiga», sollozaba. Patricia se permitió un momento de alivio, pero solo un momento. Jorge todavía estaba en peligro crítico. Había recuperado la conciencia y su corazón latía, pero seguía necesitando atención hospitalaria urgente. Cada minuto contaba. «Sofía, necesito que traiga mantas, todas las que tenga. Debemos mantenerlo abrigado para prevenir el shock, y consiga agua, solo pequeños sorbos». «Roberto, ¿confirmó el capitán que tendremos paramédicos esperando?» «Sí, doctora», respondió Roberto, que había permanecido cerca durante toda la emergencia. «El capitán está en comunicación directa con el aeropuerto. Habrá una ambulancia en la pista tan pronto como aterricemos. También están acelerando nuestro descenso. Aterrizaremos en unos 20 minutos. «Perfecto», asintió Patricia. Continuó monitoreando a Jorge, verificando su pulso cada minuto, observando la coloración de su piel, escuchando su respiración. Administró otra dosis de nitroglicerina a los 15 minutos, cuando
cuando Jorge informó que el dolor de pecho estaba regresando. Le habló constantemente, manteniéndolo despierto y enfocado, explicándole lo que estaba sucediendo, asegurándole que estaría bien, que pronto estaría en un hospital donde podrían darle el tratamiento completo que necesitaba. Los otros pasajeros gradualmente volvieron a sus asientos, aunque muchos continuaban volteando para mirar, vigilando la situación con preocupación genuina. La atmósfera en el avión había cambiado completamente. Lo que había comenzado como un vuelo ordinario, marcado por una fea escena de discriminación, se había transformado en algo mucho más serio, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de tener profesionales capacitados presentes en momentos de crisis. Fernando Santibáñez había regresado a su asiento, pero no había vuelto a sacar su teléfono. Estaba sentado en silencio, mirando hacia adelante, ocasionalmente girando la cabeza para observar a Patricia mientras ella continuaba atendiendo a Jorge. Su expresión era pensativa, incluso perturbada, aunque Patricia estaba demasiado concentrada en su paciente para prestarle mucha atención. El avión comenzó su descenso, las orejas de los pasajeros estallando con el cambio de presión. Patricia sentía sus propios oídos adaptándose, pero apenas lo notó, completamente absorta en monitorear los signos vitales de Jorge. Cuando el avión finalmente tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, el aterrizaje fue sorprendentemente suave. Probablemente el capitán siendo extra cuidadoso dada la emergencia médica a bordo. Tan pronto como el avión se detuvo, mucho antes de que llegara a la puerta de embarque, se detuvo en la pista. Las sirenas de una ambulancia se hicieron audibles, incluso dentro de la cabina. La puerta principal del avión se abrió y un equipo de paramédicos subió rápidamente con una camilla, maletines de equipo médico avanzado y la energía enfocada de profesionales respondiendo a una emergencia. Patricia se puso de pie, sus rodillas protestando, después de haber estado arrodillada durante casi 40 minutos, y comenzó a darle el reporte al paramédico líder, un hombre de unos 40 años con el uniforme verde de los servicios médicos de emergencia de la Ciudad de México. Paciente masculino, aproximadamente 70 años, presentó dolor torácico súbito, dificultad respiratoria, diaforesis y cambio de coloración. Historial de infarto previo hace 2 años. Medicación incluyendo nitroglicerina. Administré 3 dosis sublinguales de nitroglicerina durante el vuelo. Experimentó paro cardíaco breve. Realicé RCP por aproximadamente 3 minutos. Recuperó pulso y respiración. Presión arterial baja, 90-60 en la última lectura hace 10 minutos. Pulso irregular, taquicárdico. Requiere cateterismo de emergencia y evaluación completa. El paramédico tomaba notas rápidas, asintiendo con aprobación profesional ante la claridad y precisión del reporte de Patricia. Entendido, doctora. Buen trabajo estabilizándolo. ¿Es usted médica? Cirujana cardiovascular, respondió Patricia. Hospital General de Guadalajara. Excelente. ¿Podría acompañarnos? Su información será valiosa para el equipo del hospital. Patricia asintió, aunque sabía que eso significaría perder su conferencia, o al menos llegar extremadamente tarde. Pero la vida de Jorge era más importante que cualquier presentación. Por supuesto, mientras los paramédicos cargaban cuidadosamente a Jorge en la camilla, asegurándolo y conectándolo a monitores portátiles, su esposa tomó la mano de Patricia con ambas manos, lágrimas frescas corriendo por su rostro. Doctora Morales, usted le salvó la vida a mi esposo. No tengo palabras para agradecerle. Es un ángel, un verdadero ángel enviado por Dios. Patricia sintió un nudo en la garganta. Estas eran las palabras que hacían que todo valiera la pena. Las largas horas de estudio, las noches sin dormir durante la residencia, los sacrificios personales e incluso las humillaciones y la discriminación. Solo hice mi trabajo, señora. Su esposo es un luchador. Ahora necesita llegar al hospital. ¿Viene con él? Sí, por favor, dijo la mujer, siguiendo a los paramédicos mientras llevaban la camilla hacia la salida del avión. Patricia recogió rápidamente sus pertenencias de su asiento, metiendo su laptop en su maletín. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que Fernando Santibáñez estaba de pie nuevamente en el pasillo, directamente frente a ella. Por primera vez, desde su desagradable intercambio al inicio del vuelo, Fernando la miraba directamente a los ojos, y su expresión había cambiado completamente.
completamente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía una mezcla de vergüenza, asombro y confusión. Doctora Morales, comenzó, su voz notablemente diferente, más baja, más vacilante. Yo quería... Se detuvo, claramente luchando con las palabras. Lo que hice antes, lo que dije, estaba completamente fuera de lugar. Patricia lo miró por un largo momento, viendo no al empresario arrogante que la había menospreciado, sino a un hombre confrontando su propio prejuicio, tal vez por primera vez en su vida. Podría haber sido despectiva, podría haber rechazado su disculpa vacilante o haber dicho algo cortante, pero el cansancio del estrés de la emergencia médica, combinado con el alivio de haber salvado una vida, le dieron una perspectiva diferente. Señor Santibáñez, dijo Patricia con calma, todos tenemos momentos en los que nuestros prejuicios ciegan nuestro juicio. Lo importante es lo que hacemos después de darnos cuenta. Espero que esto le haya enseñado algo valioso sobre no juzgar a las personas por su apariencia. Sin esperar respuesta, Patricia pasó junto a él y bajó del avión, siguiendo a los paramédicos hacia la ambulancia que esperaba. El aire fresco de Ciudad de México le golpeó el rostro, diferente del de Guadalajara, con su mezcla única de altitud y humedad urbana. Las luces de la pista brillaban intensamente bajo el cielo nublado de la tarde. En la ambulancia, Patricia continuó monitoreando a Jorge durante el trayecto de 15 minutos al Hospital ABC, uno de los mejores centros médicos de la ciudad. Proporcionó información adicional al equipo de emergencias y se aseguró de que la esposa de Jorge tuviera toda la información de contacto necesaria. Cuando llegaron al hospital, Patricia entregó a Jorge al equipo de cardiología de emergencia, dándoles un reporte completo de todo lo que había ocurrido durante el vuelo. El cardiólogo a cargo, el doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con décadas de experiencia evidente en su postura segura, escuchó atentamente y luego asintió con aprobación. Doctora Morales, su intervención rápida y sus decisiones clínicas salvaron la vida de este hombre, sin duda alguna. Si hubiera esperado hasta aterrizar sin recibir tratamiento, probablemente habría sufrido daño cardíaco masivo o no habría sobrevivido. Dijo que presenta en la Conferencia Internacional de Cardiología. Patricia había olvidado completamente la conferencia en medio del caos. Miró su reloj y se dio cuenta con un sobresalto que su presentación estaba programada para comenzar en menos de una hora. Sí, pero creo que ya perdí mi oportunidad. Tonterías, dijo el doctor Ramírez con una sonrisa cálida. La conferencia es aquí, en nuestro auditorio. Conozco bien al comité organizador. Puedo hacer una llamada, explicar la situación. Estoy seguro de que estarán más que dispuestos a ajustar el horario para acomodarla, especialmente cuando escuchen lo que acaba de hacer. Abrumada por la amabilidad y el profesionalismo del doctor Ramírez, Patricia sintió que las emociones del día finalmente amenazaban con desbordarse, pero se mantuvo compuesta, agradeciendo al doctor y aceptando su oferta de ayuda. Después de lavarse y cambiarse rápidamente en el vestuario del hospital, usando los uniformes de repuesto disponibles para visitantes profesionales, Patricia se dirigió al auditorio donde se llevaba a cabo la conferencia. Para su sorpresa, cuando llegó, fue recibida no con impaciencia por su retraso, sino con un aplauso. El doctor Ramírez, fiel a su palabra, había contactado a los organizadores y había explicado brevemente la situación. La historia de cómo Patricia había salvado una vida en pleno vuelo se había esparcido rápidamente entre los asistentes a la conferencia, y muchos de los cardiólogos y cirujanos presentes estaban ansiosos por escuchar no solo su presentación de investigación, sino también los detalles de la emergencia en el avión. Patricia dio su presentación y fue un éxito rotundo. Su investigación sobre técnicas modificadas de bypass coronario fue recibida con entusiasmo y generó múltiples preguntas de colegas internacionales. Pero lo que resonó aún más fue cuando, al final, un colega le pidió que compartiera su experiencia del día. Patricia relató la emergencia médica con la objetividad clínica de un profesional, pero también con la humanidad de alguien que comprendía profundamente el peso de sostener una vida en sus manos. Lo que Patricia no mencionó en su recuento fue el incidente con Fernando Santibáñez, no por protegerlo, sino porque honestamente había empujado la experiencia a un segundo plano frente a la urgencia de salvar una vida. Para ella, lo importante no era
la discriminación que había enfrentado, sino el hecho de que había estado en el lugar correcto, en el momento correcto con las habilidades correctas, para marcar una diferencia real. Esa noche, después de la conferencia, mientras Patricia descansaba en su habitación de hotel, su teléfono celular sonó. Era un número desconocido de Ciudad de México. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo le hizo responder. «¿Doctora Morales?», dijo una voz femenina profesional al otro lado de la línea. «Mi nombre es Gabriela Mendoza. Soy asistente ejecutiva del señor Roberto Castellanos, director general de Aeroméxico Premium». Patricia se enderezó en la cama, súbitamente alerta. «Sí, habla con ella. Doctora, el señor Castellanos la está llamando. ¿Tendría un momento para hablar con él?» «Por supuesto», respondió Patricia, su curiosidad despertada. Hubo un breve clic y luego una voz masculina profunda y cálida llegó a través de la línea. «Doctora Morales, habla Roberto Castellanos. Primero, permítame expresarle mi más profunda gratitud y admiración por lo que hizo hoy en nuestro vuelo. El señor Jorge Méndez, el pasajero al que usted salvó, es un cliente de mucho tiempo de nuestra aerolínea y una persona muy estimada en su comunidad. Su familia ya nos ha contactado para expresar su agradecimiento y nosotros queremos hacer lo mismo». «Gracias, señor Castellanos», respondió Patricia modestamente. «Solo hice lo que cualquier médico habría hecho en esa situación». «Con todo respeto, doctora, eso no es cierto», continuó Roberto. «No cualquier médico tiene la experiencia, las habilidades y, francamente, el temple para hacer lo que usted hizo bajo esas circunstancias. Pero eso no es el único motivo de mi llamada». Patricia sintió un presentimiento de que sabía hacia dónde se dirigía la conversación. «Me han informado», continuó Roberto, su tono volviéndose más serio, «sobre un incidente muy desafortunado que ocurrió al inicio del vuelo, involucrándola a usted y a otro pasajero, el señor Fernando Santibáñez. Varios miembros de mi tripulación presenciaron el intercambio y estoy profundamente avergonzado y molesto por lo que ocurrió. El comportamiento del señor Santibáñez fue completamente inaceptable y va en contra de todos los valores que Aeroméxico Premium representa». Patricia respiró profundamente, procesando la información. «Aprecio que se esté comunicando conmigo, señor Castellanos. Doctora Morales, me gustaría reunirme con usted personalmente mañana, si su agenda lo permite. Hay varios temas que me gustaría discutir, incluyendo cómo podemos asegurarnos de que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir en nuestros vuelos. Pero también», aquí hizo una pausa y Patricia detectó un tono casi divertido en su voz, «hay algo más que me gustaría compartir con usted. Algo que creo que encontrará interesante». Intrigada, Patricia acordó reunirse con Roberto al día siguiente en las oficinas corporativas de Aeroméxico Premium. Cuando colgó el teléfono, se recostó en las almohadas, su mente girando con las complejidades del día. Había experimentado uno de los incidentes de discriminación más flagrantes de su carrera, seguido inmediatamente por la oportunidad de salvar una vida, seguido por el reconocimiento profesional en la conferencia y ahora esta misteriosa llamada del director general de la aerolínea. Al día siguiente, Patricia llegó a las oficinas de Aeroméxico Premium en el exclusivo distrito de negocios de Santa Fe, en Ciudad de México. El edificio era impresionante, una torre de cristal y acero que reflejaba el cielo azul de la mañana. La recepción era elegante pero acogedora, con el logo de la aerolínea prominentemente exhibido detrás del mostrador principal. «Doctora Morales, bienvenida», la saludó una recepcionista con una sonrisa genuina. «El señor Castellanos la está esperando. Por favor, sígame». Patricia fue guiada a un elevador privado que subió directamente al piso ejecutivo. Las puertas se abrieron a un vestíbulo espacioso decorado con arte mexicano contemporáneo y fotografías de destinos pintorescos que la aerolínea servía. La asistente de Roberto, Gabriela, la esperaba para escoltarla a la oficina del director general. Roberto Castellanos era un hombre de unos 55 años, de estatura media, con cabello completamente gris pero abundante y una presencia que comunicaba tanto autoridad como accesibilidad. Vestía un traje elegante pero no ostentoso, y cuando se puso de pie para saludar a Patricia, su apretón de manos fue firme y cálido. «Doctora Morales, es un honor conocerla finalmente», dijo, indicándole que tomara asiento en uno de los cómodos sillones de cuero frente a su escritorio. «¿Puedo ofrecerle café, té, agua?».
Café estaría bien, gracias, respondió Patricia, acomodándose en el sillón mientras observaba la oficina. Las paredes estaban decoradas con fotografías de aviones de Aeroméxico Premium, premios de la industria, y lo que parecían ser fotos familiares de Roberto con lo que Patricia asumió eran su esposa e hijos. Gabriela trajo el café, servido en tazas de porcelana elegantes, y luego se retiró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Roberto se sentó en el sillón frente a Patricia, creando una atmósfera de conversación informal en lugar de una reunión formal de negocios. Doctora, comenzó Roberto, quiero empezar reiterando mi gratitud por lo que hizo en el vuelo. Jorge Méndez está estable en el hospital y los médicos dicen que su intervención rápida salvó su vida y minimizó significativamente el daño a su corazón. Su familia está eternamente agradecida, al igual que nosotros. Me alegra saber que está bien, respondió Patricia sinceramente. ¿Ha habido noticias sobre su recuperación? Los médicos dicen que necesitará cirugía, pero el pronóstico es bueno. Debería tener una recuperación completa. Roberto tomó un sorbo de su café, luego continuó. Pero como mencioné anoche, el incidente con el señor Santibáñez es algo que no podemos y no vamos a ignorar. Nuestros asistentes de vuelo documentaron todo lo que ocurrió y francamente estoy horrorizado. Patricia asintió, apreciando su seriedad sobre el tema. Señor Castellanos, aprecio su preocupación, pero honestamente no es la primera vez que enfrento ese tipo de actitud y probablemente no será la última. Lo importante para mí es que pude hacer mi trabajo cuando fue necesario. Su gracia ante la discriminación es admirable, doctora, dijo Roberto, pero eso no excusa lo que ocurrió, ni significa que debamos simplemente aceptarlo como inevitable. He tomado medidas con respecto al señor Santibáñez. Su expresión se volvió más seria. Como cliente frecuente, tenía ciertos privilegios y beneficios con nuestra aerolínea. Esos han sido revocados. Además, le he dejado muy claro que su comportamiento es inaceptable y que si vuelve a volar con nosotros, será bajo estricta observación. Un solo incidente más y estará permanentemente prohibido de nuestros vuelos. Patricia se sorprendió por la firmeza de la respuesta. Eso es significativo. Gracias. Es lo mínimo que podemos hacer, respondió Roberto. Pero hay más. Se reclinó en su sillón, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Doctora Morales, ¿qué sabe usted sobre la estructura de propiedad de Aeroméxico Premium? Patricia parpadeó ante el aparente cambio de tema. No mucho, honestamente. Sé que es una aerolínea regional relativamente nueva, que comenzó hace unos 5 años y ha crecido rápidamente. Tiene buena reputación por servicio de calidad. Todo eso es correcto, asintió Roberto. Lo que quizás no sepa es que Aeroméxico Premium no es una empresa pública. Es propiedad privada, específicamente propiedad de un grupo pequeño de inversores y accionistas. Hizo una pausa, su sonrisa ampliándose ligeramente. Uno de esos accionistas principales, de hecho el accionista mayoritario con el 51% de las acciones, es alguien que conozco que tiene un gran interés en su historia. Patricia frunció el ceño, confundida. No estoy segura de entender. Roberto se puso de pie y caminó hacia su escritorio, donde recogió una carpeta. Doctora Morales, déjeme compartir algo con usted. Hace 5 años, cuando estábamos en las etapas iniciales de formar esta aerolínea, necesitábamos inversión significativa para despegar, literalmente. Nos acercamos a varios inversores potenciales, pero muchos eran escépticos. Una nueva aerolínea regional en México es una propuesta arriesgada, pero hubo una persona que creyó en nuestra visión, que vio el potencial y que invirtió no solo dinero, sino también tiempo y experiencia. Abrió la carpeta y le mostró a Patricia un documento. Patricia miró los papeles, viendo lo que parecían ser documentos corporativos y registros de accionistas. Pero lo que capturó su atención fue un nombre que aparecía repetidamente: Fundación Morales Herrera para el Desarrollo Comunitario. Fundación Morales Herrera, repitió Patricia, sintiendo un cosquilleo extraño de reconocimiento. Ese es mi apellido y el apellido de soltera de mi madre. Roberto asintió, su sonrisa ahora completamente desplegada. Exactamente, doctora. La Fundación Morales Herrera, establecida por usted y su esposo, Javier Herrera, hace 8 años, aunque sospecho que su esposo maneja la mayoría de los aspectos de inversión de la fundación, ¿verdad? Patricia sintió como si el suelo se moviera debajo de ella. Sí, Javier maneja las inversiones
acciones de la fundación. Yo me enfoco más en el lado médico, el programa de becas, las clínicas comunitarias. No presto mucha atención a dónde invierte el dinero. Confío completamente en su juicio. Su voz se fue apagando mientras las implicaciones de lo que Roberto estaba diciendo comenzaban a procesarse en su mente. Doctora Morales, dijo Roberto suavemente, usted es, técnicamente hablando, la propietaria mayoritaria de Aeroméxico Premium. La fundación posee el 51% de las acciones y según los documentos de incorporación de la fundación que tenemos en nuestros archivos, usted es la presidente de la fundación y la principal beneficiaria, lo que significa, concluyó con una sonrisa irónica, que Fernando Santibáñez pasó una hora discriminándola y tratando de expulsarla de un avión que técnicamente usted posee. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia se quedó mirando a Roberto, luego a los documentos en sus manos, luego de vuelta a Roberto. Su cerebro, tan rápido y eficiente en la sala de operaciones, parecía haberse detenido por completo tratando de procesar esta información imposible. Yo poseo esta aerolínea, repitió finalmente, las palabras sonando absurdas incluso mientras las decía. En efecto, confirmó Roberto. Bueno, técnicamente su fundación posee la mayoría de las acciones, pero sí, en términos prácticos, usted es la dueña. Y debo decir, ha sido una inversión extraordinariamente exitosa. La aerolínea ha crecido un 40% en los últimos 2 años y su inversión inicial de 10 millones de pesos ahora vale aproximadamente 45 millones. Patricia sintió que necesitaba sentarse, aunque ya estaba sentada. Javier, murmuró. Javier nunca mencionó, quiero decir, sé que discutimos crear la fundación, invertir dinero que ganamos para devolver a la comunidad, pero él maneja todos los detalles de inversión, porque yo simplemente no tengo tiempo entre la cirugía y el hospital y los niños. Se detuvo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Por qué no me dijo? Tal vez porque sabía que usted podría resistirse a una inversión tan grande, sugirió Roberto gentilmente. O tal vez porque quería que fuera una sorpresa. Tendría que preguntarle a su esposo, pero el hecho permanece. Usted, la mujer a quien Fernando Santibáñez trató con tal desprecio y discriminación, es efectivamente su jefa. Es propietaria de la compañía cuyo servicio él utiliza regularmente y de la cual ha sido suspendido. La ironía de la situación comenzó a penetrar finalmente en la mente de Patricia, y a pesar de lo absurdo de todo, a pesar de las emociones del día anterior, comenzó a reírse. Era una risa suave al principio, casi incrédula, pero luego creció, liberando toda la tensión acumulada no solo del incidente con Fernando, sino de años de enfrentar ese tipo de discriminación y prejuicio. ¿Él sabe?, preguntó Patricia cuando finalmente recuperó el control. ¿Fernando sabe quién soy? Roberto negó con la cabeza. No lo sabe, y francamente no veo razón para decírselo, a menos que usted quiera. Mi sensación es que la humillación de darse cuenta de que la doctora a quien menospreció salvó una vida, mientras él no hacía nada más que quejarse, ya es una lección suficiente. Patricia consideró esto. Parte de ella quería que Fernando supiera, quería ver su expresión cuando se diera cuenta de la magnitud de su error. Pero una parte más sabia, la parte que había aprendido a través de años de experiencia que la verdadera dignidad no requería vindicación pública, le dijo que no era necesario. Tiene razón, dijo finalmente. No necesita saberlo, pero aprecio que haya tomado acción respecto a su comportamiento y aprecio que me haya informado sobre mi inversión inesperada en su aerolínea. Sonrió. Definitivamente tendré una conversación interesante con mi esposo esta noche. Hay una cosa más que me gustaría proponer, dijo Roberto, inclinándose hacia adelante. Como propietaria mayoritaria, usted tiene derecho a estar involucrada en las decisiones de la compañía si así lo desea. No le estoy pidiendo que renuncie a su carrera médica, que claramente es su pasión y donde hace una diferencia real e importante, pero me preguntaba si estaría interesada en unirse a nuestra junta directiva. Nos reunimos solo 4 veces al año y su perspectiva, especialmente después de lo que ocurrió, sería invaluable para ayudarnos a crear políticas y entrenamientos que aseguren que Aeroméxico Premium sea verdaderamente inclusiva y respetuosa con todos los pasajeros. Patricia lo consideró. La idea de tener voz directa en cómo se manejaba la aerolínea, de poder influir en políticas que pudieran prevenir que otros experimentaran lo que ella había
experimentado era atractiva. Me gustaría discutirlo con mi esposo primero, pero en principio sí estaría interesada, siempre que el compromiso de tiempo sea manejable con mi horario en el hospital. Completamente comprensible, asintió Roberto, y absolutamente podemos ser flexibles con los horarios de las reuniones. Su presencia sería un activo tremendo para nosotros. Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles de la operación de la aerolínea, el desempeño financiero de la compañía y algunas de las iniciativas que Roberto y su equipo estaban considerando para el futuro. Patricia se sorprendió de cuánto le interesaba el tema. Aunque su corazón estaba en la medicina, había algo estimulante sobre comprender el lado comercial de una empresa exitosa que estaba haciendo una diferencia real en cómo las personas viajaban dentro de México. Cuando finalmente se despidieron, Roberto caminó con Patricia hasta el elevador. Doctora Morales, dijo antes de que las puertas se cerraran, quiero que sepa que lo que hizo en ese avión, tanto salvando al señor Méndez como manejando una situación increíblemente difícil con Fernando Santibáñez con tanta gracia y dignidad, ha inspirado a todo nuestro equipo. Ya hemos comenzado a revisar nuestros protocolos de entrenamiento para asegurarnos de que nuestra tripulación esté mejor equipada para manejar tanto emergencias médicas como incidentes de discriminación. Eso significa mucho, respondió Patricia sinceramente. Gracias por tomar esto en serio. Esa noche, de vuelta en su hotel, Patricia finalmente llamó a Javier. Eran casi las 10 de la noche y los niños ya estarían durmiendo en Guadalajara. Patricia, ¿cómo estuvo la conferencia?, preguntó Javier, su voz cálida y familiar proporcionando un confort instantáneo. Javier, comenzó Patricia, tenemos que hablar sobre ciertas inversiones que hiciste sin consultarme. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Oh, dijo Javier finalmente, y Patricia podía escuchar la sonrisa nerviosa en su voz. ¿Hablaste con Roberto Castellanos? Sí, hablé con Roberto Castellanos, el director general de la aerolínea que aparentemente poseo, respondió Patricia, tratando de sonar severa, pero sin poder evitar que su propia sonrisa se filtrara en sus palabras. ¿Ibas a mencionarlo en algún momento? Javier se rió, un sonido avergonzado, pero sin arrepentimiento. Iba a ser una sorpresa para nuestro aniversario el próximo mes. Pensé que sería divertido revelártelo de alguna manera especial, tal vez llevarte en un tour privado de las instalaciones de la aerolínea o algo así. Pero supongo que el universo tenía otros planes. ¿El universo?, repitió Patricia. Javier, salvé a un hombre de un paro cardíaco en un avión que técnicamente poseo, después de ser discriminada por otro pasajero en ese mismo avión. No fue exactamente el tipo de sorpresa que imaginas para un aniversario. ¿Qué? ¿Discriminada? ¿Paro cardíaco? La voz de Javier cambió inmediatamente de juguetona a preocupada. Patricia, ¿qué pasó? Cuéntame todo. Patricia le relató la historia completa, el incidente con Fernando, la emergencia médica con Jorge, su presentación exitosa en la conferencia y finalmente la reveladora reunión con Roberto. Javier escuchó sin interrumpir y Patricia podía imaginar su expresión cambiando de preocupación a indignación a orgullo mientras la historia se desarrollaba. Ese hijo de... murmuró Javier cuando Patricia describió el comportamiento de Fernando. ¿Me das su número? Tengo algunas palabras para ese señor. Ya fue manejado. Patricia lo tranquilizó. Roberto se aseguró de que hubiera consecuencias. Y honestamente, Javi, creo que el hombre aprendió algo de la experiencia. No excusa su comportamiento, pero vi algo en su expresión después. Una especie de conciencia que tal vez no había estado ahí antes. Todavía me gustaría darle un puñetazo, gruñó Javier. Y Patricia se rió, amando a su esposo feroz y protector. Te amo, dijo simplemente. Y respecto a la inversión en la aerolínea, aunque debiste haberme consultado, fue una decisión brillante. Roberto dice que ha sido extremadamente exitosa. Creí en su visión, explicó Javier, y pensé que sería apropiado para nuestra fundación. Una aerolínea que conecta comunidades, que hace que el viaje sea accesible, que crea empleos, se alinea con nuestros valores. Pero tienes razón, debí consultarte, lo siento. Estás perdonado, sonrió Patricia, especialmente porque ahora tengo la historia más increíble sobre el karma para contarle a los niños cuando sean mayores. Pasaron otra hora hablando, poniéndose al día sobre Isabela y Mateo, discutiendo la oferta de Roberto para que Patricia se uniera a la junta directiva y simplemente disfrutando de la conversación mutua. Cuando finalmente se despidieron, Patricia se
sintió más ligera que en días, como si un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando hubiera sido levantado de sus hombros. 6 meses después, mucho había cambiado, y sin embargo, en los aspectos más importantes, todo seguía igual. Patricia continuaba siendo una cirujana cardiovascular dedicada en el Hospital General de Guadalajara, salvando vidas y entrenando a la próxima generación de médicos. Pero ahora también era miembro activo de la junta directiva de Aeroméxico Premium, un rol que había aceptado con entusiasmo después de darse cuenta de cuánto impacto podía tener. Bajo su influencia y la de Roberto, la aerolínea había implementado varios cambios significativos. Habían desarrollado un programa de entrenamiento integral sobre sesgos inconscientes y discriminación para toda la tripulación de vuelo y el personal de tierra. Habían creado un protocolo claro para manejar incidentes de discriminación, uno que priorizaba la seguridad y dignidad de todos los pasajeros, mientras también proporcionaba educación a los ofensores cuando era apropiado, y habían establecido un programa de becas para estudiantes de comunidades subrepresentadas interesados en carreras en aviación, desde pilotos hasta ingenieros aeronáuticos. El programa de becas había sido idea personal de Patricia, inspirada por su propio programa de becas médicas. Ya habían otorgado 5 becas completas a estudiantes prometedores, y las historias de estos jóvenes, sus sueños de volar literalmente y figurativamente, llenaban a Patricia de una satisfacción profunda. En cuanto a Fernando Santibáñez, Patricia había escuchado a través de Roberto que el empresario había tenido algunos reveses financieros, nada catastrófico, pero significativos. Un desarrollo inmobiliario importante había fracasado debido a problemas de financiamiento y su reputación en los círculos empresariales había sufrido. Patricia no se regodeaba en sus problemas, no sentía satisfacción por sus dificultades, pero sí esperaba que tal vez, solo tal vez, la experiencia le hubiera enseñado algo sobre humildad y empatía. Lo que no sabía Patricia era que Fernando había estado pensando en ese vuelo constantemente durante los últimos 6 meses. La imagen de la doctora que había despreciado arrodillada en el pasillo, salvando una vida con una competencia y compostura que él jamás podría igualar, lo había perseguido. Había comenzado a cuestionar muchas de sus creencias y actitudes, un proceso incómodo y a menudo doloroso, pero necesario. Una tarde de finales de junio, Patricia estaba en su consultorio en el hospital, revisando los archivos de pacientes para cirugías programadas la próxima semana, cuando su asistente tocó la puerta. Doctora Morales, hay alguien aquí que pregunta por usted. Dice que es importante y que no tomará mucho tiempo. Patricia frunció el ceño, no reconociendo el nombre que su asistente mencionó. Hizo una cita. No, pero insiste en que solo necesita unos minutos. Dice que es personal, no médico. Curiosa y un poco irritada por la interrupción, Patricia accedió a recibir al visitante. Cuando la puerta se abrió, se quedó sorprendida al ver a Fernando Santibáñez de pie en el umbral, luciendo considerablemente diferente de la última vez que lo había visto. Todavía vestía con cuidado, pero había algo menos pretencioso en su apariencia. Su postura era menos arrogante, sus ojos menos seguros. Señor Santibáñez, dijo Patricia, su sorpresa evidente en su voz. Esta es inesperada. Doctora Morales, comenzó Fernando, y su voz era más suave, más vacilante que antes. Sé que no tengo derecho a tomar su tiempo y aprecio que me reciba, pero he estado tratando de reunir el coraje para hacer esto durante meses, y finalmente decidí que cada día que pasaba sin hacerlo era otro día viviendo como un cobarde. Patricia indicó una silla frente a su escritorio, y Fernando se sentó con cuidado, como si temiera que su presencia pudiera ofender incluso los muebles. Patricia se sentó detrás de su escritorio, manteniendo la distancia profesional, pero sin hostilidad. He venido a disculparme, continuó Fernando, mirándola directamente a los ojos por primera vez. No una disculpa vacía o una que espera redención fácil, una disculpa real, de alguien que finalmente se ha dado cuenta de cuán profundamente sus actitudes y comportamientos han estado equivocados. Patricia permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Lo que le dije en ese avión, la manera en que la traté, fue imperdonable, dijo Fernando, su voz cargada de emoción genuina. No solo fue grosero o inapropiado, fue manifestación de un prejuicio que he cargado toda
toda mi vida, uno que heredé de mi familia, de mi círculo social, de una cultura de privilegio que nunca cuestioné. Ver lo que usted hizo ese día, su competencia, su compasión, su gracia incluso mientras la maltrataba, me obligó a enfrentarme a mí mismo de una manera que nunca antes había tenido que hacerlo. Señor Santibáñez, comenzó Patricia, pero él levantó una mano suavemente. Por favor, déjeme terminar. He practicado esto muchas veces. Tomó un respiro profundo. Desde ese día he estado en terapia. He comenzado a examinar mis creencias, a desafiar mis suposiciones. He tenido conversaciones difíciles con mi familia, con mis empleados. He descubierto que mi empresa, que pensaba que manejaba con justicia, en realidad tenía serias disparidades en cómo trataba a empleados de diferentes orígenes. Estoy trabajando para cambiar eso. Patricia sintió un destello de algo que podría haber sido respeto. El cambio real, el crecimiento genuino, era raro y difícil. Si Fernando estaba siendo sincero y su instinto le decía que lo era, entonces merecía reconocimiento por el trabajo que estaba haciendo. También me enteré, continuó Fernando, y aquí una sonrisa pequeña, casi avergonzada, apareció en sus labios, a través de ciertos contactos en el mundo empresarial, sobre su conexión con Aeroméxico Premium, cuando descubrí que la mujer a quien había tratado tan despreciablemente era efectivamente propietaria de la aerolínea cuyo servicio yo usaba regularmente. Sacudió la cabeza. El universo tiene un sentido del humor cruel, doctora, o tal vez es justamente poético, probablemente esto último. Patricia no pudo evitar una pequeña sonrisa ante eso. ¿Cómo se enteró? Se suponía que esa información era confidencial. Los círculos empresariales en México son más pequeños de lo que la gente piensa, respondió Fernando. Y cuando alguien es suspendido de una aerolínea, especialmente alguien que era cliente frecuente, la gente hace preguntas. Los rumores circulan. No fue difícil armar las piezas, especialmente después de que comencé a prestar más atención a las cosas que antes había ignorado. Entiendo, asintió Patricia. Entonces, ¿vino aquí solo para disculparse? Porque aunque aprecio el gesto, creo que su disculpa más importante debería ser a sí mismo, continuar haciendo el trabajo de confrontar sus propios prejuicios. Tiene razón, acordó Fernando, pero también vine porque hay algo que me gustaría proponer, si está dispuesta a escuchar. No espero que acepte, y si dice que no, respetaré su decisión completamente. Patricia inclinó la cabeza curiosa. Continúe. Mi empresa está lanzando una nueva iniciativa, explicó Fernando. Estamos creando un programa de desarrollo comunitario en áreas de bajos ingresos en Guadalajara y sus alrededores. Construcción de viviendas asequibles, espacios comunitarios, clínicas de salud. Es una inversión significativa y no espero hacer grandes ganancias de ella. Ese no es el punto. El punto es devolver, crear oportunidades, compensar años de solo tomar sin pensar en mi impacto en las comunidades menos privilegiadas. Hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Me preguntaba si usted y su fundación estarían interesados en asociarse con nosotros en este proyecto, específicamente en el componente de clínicas de salud. Su experiencia, su reputación, su conexión genuina con las comunidades que queremos servir sería invaluable. Y le prometo que esto no es un intento de comprar perdón o redención. Es simplemente una manera en que tal vez puedo canalizar mi privilegio, mis recursos, hacia algo significativo. Patricia se reclinó en su silla, considerando la propuesta. Su primer instinto fue la sospecha, preguntarse si esto era algún tipo de relaciones públicas o un intento de manipulación. Pero mirando a Fernando, viendo la sinceridad en sus ojos, la postura menos arrogante de su cuerpo, sintió que tal vez era genuino. Y si lo era, entonces tal vez había una oportunidad no solo para crear algo positivo, sino también para demostrar que las personas realmente podían cambiar. Me gustaría ver una propuesta detallada, dijo finalmente. Los objetivos del proyecto, el presupuesto, la línea de tiempo. Si se alinea con los valores y la misión de nuestra fundación, entonces sí, estaría dispuesta a considerar una asociación. Pero debo ser clara, si aceptamos, será con supervisión completa y transparencia. Y cualquier señal de que esto es solo para apariencias, y nos retiramos inmediatamente. Completamente comprensible y justo, asintió Fernando, y el alivio en su rostro era palpable. Le haré enviar toda la documentación esta semana.
semana. Y doctora Morales, agregó mientras se ponía de pie para irse, gracias, no por aceptar trabajar conmigo, sino por no haberme descartado completamente como irreparable. No me merezco su gracia, pero la valoro profundamente. Después de que Fernando se fue, Patricia se quedó sentada en su oficina por un largo rato, procesando la interacción. El mundo, pensó, estaba lleno de complejidades y contradicciones. Las personas podían ser simultáneamente producto de sus circunstancias y responsables de sus elecciones. El cambio real era posible, pero solo cuando venía de un deseo genuino de crecer en lugar de un simple deseo de evitar las consecuencias. Pensó en su padre, don Miguel, quien le había enseñado que la verdadera medida del carácter de una persona no era nunca cometer errores, sino cómo respondían cuando los cometían. Pensó en su madre, doña Carmen, quien le había mostrado que mantener la dignidad frente a la discriminación no significaba aceptar el maltrato, sino negarse a permitir que los prejuicios de otros definieran tu propio sentido de valor. Y pensó en Jorge Méndez, el hombre cuya vida había salvado en ese avión. Había recibido una carta de él y su esposa hace algunas semanas, informándole que se había recuperado completamente de su cirugía y que había regresado a su vida normal. En la carta, Jorge había escrito algo que Patricia había enmarcado y colgado en su oficina. Doctora Morales, usted me enseñó que los ángeles vienen en todas las formas y colores y que el verdadero valor de una persona se revela no en las circunstancias cómodas, sino en los momentos de crisis. Gracias por recordarme que la humanidad y la competencia no conocen fronteras de raza o apariencia. Esa noche, en la cena con Javier, Isabela y Mateo, Patricia compartió la historia del día con su familia. Los niños escucharon con ojos bien abiertos mientras ella describía la visita inesperada de Fernando y luego comenzaron a hacer preguntas. El tipo de preguntas reflexivas que hacían que Patricia se sintiera orgullosa del tipo de personas que estaban convirtiéndose. Entonces, ¿las personas malas pueden volverse buenas?, preguntó Mateo, de 12 años, con la seriedad de alguien tratando de entender las complejidades morales del mundo. Patricia consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que la mayoría de las personas no son simplemente buenas o malas, mijo. Son complicadas, pueden tener creencias dañinas y aún así tener la capacidad de cambiar. El señor Santibáñez actuó de manera terrible y eso fue su responsabilidad. Pero si está genuinamente tratando de cambiar, de ser mejor, entonces creo que merece la oportunidad de hacerlo. Eso no borra lo que hizo, pero muestra que el crecimiento es posible. ¿Y si no hubiera sido la dueña de la aerolínea?, preguntó Isabela, de 14 años, siempre la más perspicaz. ¿Habría tenido consecuencias por cómo te trató? Era una buena pregunta, una que Patricia había considerado ella misma. Honestamente no lo sé, admitió. Probablemente no de la misma manera, y esa es la parte injusta. Muchas personas enfrentan discriminación todos los días y no tienen los recursos o el poder para asegurar que haya consecuencias. Es por eso que es tan importante que aquellos de nosotros que sí tenemos algo de influencia la usemos para crear sistemas y estructuras que protejan a todos, no solo a nosotros mismos. Como el entrenamiento antidiscriminación que ayudaste a crear para la aerolínea, asintió Isabela. Exactamente, sonrió Patricia, su corazón hinchándose de orgullo por sus hijos pensativos y compasivos. Javier, que había estado escuchando la conversación con una sonrisa, se inclinó y besó la frente de Patricia. Estoy tan orgulloso de ti, murmuró. No solo por lo que haces en el hospital, sino por cómo navegas estas situaciones complicadas con tanta gracia. Aprendí de los mejores, respondió Patricia, pensando en sus padres, en los mentores que había tenido a lo largo de su carrera, en los incontables pacientes que le habían enseñado sobre coraje y resiliencia. Meses más tarde, el proyecto de desarrollo comunitario de Fernando estaba en pleno apogeo. La Fundación Morales Herrera había aceptado asociarse en el componente de clínicas de salud después de una revisión exhaustiva de todas las propuestas y finanzas. Patricia había insistido en que las clínicas fueran completamente equipadas, con capacidad para proporcionar no solo atención básica, sino también servicios especializados, incluyendo clínicas de cardiología, donde ella misma ofrecía horas voluntarias cada mes. La primera clínica se inauguró en una ceremonia emotiva en una colonia de bajos ingresos en las afueras de Guadalajara. Patricia
Patricia fue invitada a cortar el listón, pero insistió en que fuera un líder comunitario local quien tuviera ese honor. Ella permaneció al margen, observando con satisfacción mientras niños del vecindario exploraban las instalaciones nuevas, sus ojos brillando con curiosidad y esperanza. Fernando también estaba allí, pero notablemente no al frente y al centro. Había cambiado en los meses desde su visita a la oficina de Patricia. Escuchaba más, hablaba menos, y cuando hablaba era con una humildad que parecía genuina en lugar de performativa. Patricia lo observó interactuar con los residentes de la comunidad, viendo cómo se arrodillaba para hablar con los niños a su nivel, cómo escuchaba atentamente cuando los adultos compartían sus preocupaciones y esperanzas. El cambio no era perfecto, Patricia lo notaba. Todavía había momentos en que los viejos hábitos de Fernando surgían, destellos de la arrogancia anterior o suposiciones basadas en el privilegio, pero los reconocía ahora, se corregía a sí mismo, pedía disculpas cuando era apropiado. Era un trabajo en progreso, como todos eran. Al final del día, cuando la multitud se había dispersado y el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, Fernando se acercó a Patricia. Gracias, dijo simplemente, por darme la oportunidad de ser parte de esto, por creer que el cambio es posible. Patricia asintió, mirando la clínica nueva, imaginando todas las vidas que tocaría, todas las familias que servirían. El cambio es siempre posible, respondió, pero requiere trabajo real, incomodidad real y un compromiso genuino con ser mejor. Usted está haciendo ese trabajo. Siga haciéndolo. Mientras manejaba a casa esa noche, Patricia reflexionó sobre el extraordinario viaje de los últimos meses. Había comenzado con un momento de humillación en un avión, un recordatorio doloroso de que el prejuicio y la discriminación todavía persistían, pero se había transformado en algo más complejo, una historia de resiliencia, de competencia reconocida, de poder inesperado y finalmente de la posibilidad de redención y cambio. La dignidad, Patricia había aprendido a lo largo de su vida, no era algo que otros pudieran otorgar o quitar, era algo que venía de adentro, de conocer tu propio valor independientemente de cómo te vieran los demás. Y la justicia, la verdadera justicia, no se trataba de venganza o humillación recíproca, se trataba de crear sistemas donde todos fueran tratados con respeto, donde la competencia y el carácter importaran más que la apariencia o el origen. Ella no había necesitado que Fernando supiera que era la dueña de la aerolínea para vindicar su dignidad. Su dignidad siempre había estado intacta, protegida por su conocimiento de su propio valor, por las vidas que había salvado, por el legado que estaba construyendo, pero había usado el poder que inesperadamente tenía para crear cambios positivos, tanto en las políticas de la aerolínea como en las oportunidades disponibles para las comunidades marginadas. Y tal vez, lo más importante, había demostrado a sus hijos, a sus colegas y a sí misma que era posible mantener la integridad y la gracia incluso frente a la injusticia, que la verdadera fuerza no residía en devolver golpe por golpe, sino en negarse a permitir que el odio de otros envenenara tu propio corazón. El respeto, Patricia sabía ahora más que nunca, no se compraba con dinero ni se heredaba con el privilegio. Se ganaba con carácter, con competencia, con la forma en que trataba a los demás y se mantenía fiel a sus valores incluso cuando nadie estaba mirando. Y la verdadera medida de una persona no se encontraba en cómo actuaba cuando era poderosa, sino en cómo trataba a aquellos que percibía como teniendo menos poder. Mientras entraba en la cochera de su casa, viendo las luces cálidas brillando a través de las ventanas, escuchando las risas de sus hijos adentro, Patricia sonrió. Había sido un viaje extraordinario desde aquel día en el avión, lleno de revelaciones sorprendentes y lecciones profundas. Pero la lección más importante seguía siendo la que siempre había sabido, que su valor como persona, como médica, como ser humano, nunca había dependido de la validación de otros. Siempre había residido en su propio conocimiento de quién era y por qué hacía el trabajo que hacía. Y eso, pensó mientras entraba a su hogar, a los brazos de su familia, era algo que nadie podría quitarle jamás.